Gracias por ir con la mejor periodista que México tiene en estos momentos, con la queridísima Nancy Flores, quien ayer hizo un planteamiento que provocó que, si bien es cierto, la doctora Claudia Sheinbaum dijera, bueno, lo vamos a revisar, sí provocó mucho interés en usted. Es uno de los videos que más tuvimos vistos ayer aquí en Sin Censura, lo que se planteó en la conferencia de prensa mañanera, una situación muy, muy interesante. Eh, que pues habría recibido el comandante Borolas, el carnicero de Michoacán, Felipe Calderón, una transferencia de 8.3 millones de pesos de una cuenta del Infonavit, pero no durante su sexenio, sino más adelante en el de Peña. Saludo con mucho gusto a la queridísima Nancy Flores, a quien le mando un abrazo. Nancy, bienvenida a Sin Censura. Hola, Toño, muchas gracias siempre por la deferencia y también muchas gracias al auditorio de Sin Censura. Sí, fíjate que nosotros tuvimos acceso a un expediente de la Unidad de Inteligencia Financiera donde se da cuenta justamente de algunas triangulaciones de recursos. No es una transferencia directa del Infonavit a la cuenta de Felipe Calderón, sino más bien una operación o más bien varias operaciones que se dan a partir de transferencias internacionales que hizo el Infonavit. ¿Y por qué es importante este dato en estos momentos? Primero, Toño, porque hay una discusión sobre el Infonavit justamente para reformarlo, para pues de alguna manera limpiarlo de todos estos actos de corrupción y porque justamente se están revisando los actos de corrupción en primer lugar en este Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda de los Trabajadores. En ese sentido, pues decir que hay transferencias millonarias del Infonavit a cuentas en el extranjero, particularmente cuentas de dos empresas radicadas en Bogotá, Colombia, que son filiales de otra empresa que está radicada en el paraíso fiscal de Panamá. Y esto pues destaca en el informe al que tuvimos acceso de la Unidad de Inteligencia Financiera porque son estas dos transferencias, una es por 8.3 millones de pesos y la otra es por 6.2 millones de pesos, se hacen en dos momentos, en 2016 y 2018, y en estos periodos esas empresas que reciben este recurso son las que transfieren a Felipe Calderón, pero no solo a Felipe Calderón, sino también a Margarita Zavala y a la sociedad civil que mantienen los dos, Calderón Zavala SC. Estas transferencias se dan, como ya decía yo, en 2016 primero. En ese año el Infonavit hace 3 transferencias internacionales por los 8.3 millones de pesos a ICUE Iberoamérica, que es esta empresa radicada en Bogotá, Colombia, que tiene pues su matriz en Panamá. Y después, en 2018, es otra de las filiales que se llama ICUE Speakers y es por 6.2 millones de pesos estas transferencias internacionales. ¿Qué pasa con estos recursos? Bueno, en 2016 es justamente cuando está al frente de ese Infonavit el priista hidalguense David Penchina y ICUE Iberoamérica, ahí es donde viene la triangulación, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, le paga 2.042.732 pesos a Felipe Calderón en una cuenta bancaria que posee en Estados Unidos. Esa no es la única operación que se registra, como ya decía yo, también en otro momento se registran operaciones desde estas empresas, ICUE Speakers y también ICUE Iberoamérica, a favor del despacho que ambos tienen, tanto Margarita como Felipe Calderón, que se llama Calderón Zavala SC. Y también la propia ICUE Speaker particularmente hace transferencias a esa misma cuenta en 2018 a Felipe Calderón, a su cuenta en Estados Unidos nuevamente, por 1.103.632 pesos. Margarita Zavala de forma directa también recibe algunas transferencias que están vinculadas con esta relación del Infonavit con la empresa ICUE Iberoamérica. Se trata de transferencias que recibió en 2013
También, como decías, dentro del sexenio de Peña Nieto, ya no en el sexenio de Calderón, y es a través de una tercera empresa. Aquí lo que se hizo es una triangulación mucho más compleja porque el dinero sale del Infonavit, llega a ICUE Iberoamérica, ICUE Iberoamérica lo pasa o lo transfiere a otra empresa que se llama Semar Comunicación SC, y de ahí parte para las cuentas de Margarita Zavala. Esta empresa Semar Comunicación y también ICUE Iberoamérica e ICUE Speakers, todas dicen que se dedican a conectar conferencistas, es decir, todas estas conferencias, sobre todo de la derecha y la ultraderecha, que van pagadas, son parte del negocio de estas compañías. Entonces, ¿qué pasa con Semark también y forma parte de la complejidad de estas operaciones identificadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, que tiene un domicilio y teléfonos que es el domicilio fiscal de Semark, donde también está asentada otra compañía que se llama Target Marketing Asesores SC. Este dato también es relevante porque Margarita Zavala directamente también recibe recursos de Target Marketing, que supuestamente también se dedica a esto de conectar conferencistas. En este caso se trata de 2 cheques por 422,666 pesos, y Iberoamérica le transfiere directamente a Margarita Zavala 125,000 pesos. Y Target Marketing, a su vez, en otra operación entre 2015 y 2016, también le transfiere a Felipe Calderón, en este caso 1,755,440 pesos, y Marc Comunicación también le paga a Felipe Calderón otro cheque por 549,120 pesos. Si te das cuenta, Toño, es una serie de triangulaciones, no lo da directamente el Infonavit a Felipe Calderón, pero el origen son estos 15 millones de pesos que transfiere el Infonavit en 2 momentos, 2016 y 2018, a estas empresas, y la relación que se encuentra, pues también incluye lo de Margarita Zavala y el propio despacho Calderón Zavala SC. Pues es parte de lo que se tendrá que investigar, porque justo después de que le pregunté a la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer, pues dijo, vamos a pedirle a Octavio Romero, que es el actual titular del Infonavit, pues que lo investigue o que revise este asunto que estaba yo comentando. Entonces veremos si después se destapa esta otra cloaca del Infonavit. Y pues esto nos explica mucho también, Toño, de por qué no quieren la reforma al Infonavit y por qué están haciendo estas campañas de desprestigio, de que se van a robar tus ahorros, se van a robar tu dinero, ya no vas a poder tener acceso a vivienda, cuando en realidad pues el negocio y el robo despoblado a los trabajadores que ahorraban en este instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, pues se daba en los gobiernos pasados, Toño. Yo tengo una pregunta, y lo hemos analizado una y otra vez, querida Nancy, ya para cerrar, yo sé que andas del tingo al tango, pero hemos platicado contigo las denuncias en contra de Calderón, incluso en la Corte Penal Internacional de Justicia, ¿no? Hemos hablado de las investigaciones y carpetas que tendría abiertas en la Fiscalía General de la República por otros temas. Hemos hablado de cómo es que se podría destapar la cloaca, como bien dices, acá en Estados Unidos, si de pronto cantara su mejor amigo, Genaro García Luna, a quien meten a una cárcel muy difícil en la que se reportan constantemente torturas, situaciones muy feas para los reclusos. Y ahora viene esta denuncia durísima que hacen ustedes, que consiguen documentar ahí en contralínea de pues una malversación terrible, millonaria, aparte, en la parte corrupta de Infonavit, a la familia de este tipo, que recientemente salió ahí a chillotear con que él se la pasa andando en bicicleta, que vive muy austeramente, que le quitaron su pensión, pobrecito, se lo dijo precisamente al sujeto que te ofendió en algún momento, Oscar Mario Beteta,
ese misógino hijo de su chingada madre, perdón que lo diga así, pero bueno, a él se lo dice casi al borde del llanto. La pregunta aquí es, ¿hay indicios para que verdaderamente la Fiscalía General de la República consiga armar una carpeta de investigación y al menos con este caso que es durísimo, Felipe Calderón enfrente las consecuencias penales de sus actos? Pues mira, lo que sí te puedo decir, Toño, es que este reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera da detalles de muchísimas operaciones muy sospechosas, incluidas aquellas que tuvieron que ver con la asociación civil que crearon tanto Margarita Zavala como el propio Felipe Calderón para hacer su fallido partido político, y que tenía transferencias millonarias que nunca pudieron acreditar el origen de esas operaciones. Si esos datos los juntas con otras informaciones que tienen que ver con el hecho de que la mano derecha de Felipe Calderón estaba involucrada directamente con el cártel de Sinaloa, que es el caso de Genaro García Luna, y eso ya está plenamente documentado, no solo por trabajos periodísticos, sino sobre todo por lo que tocó a la Fiscalía estadounidense para el juicio que enfrentó en la Corte del Distrito Este de Nueva York en su momento, te da una idea de que claro que habría elementos, ¿no? Pero aquí la cosa es cómo lo juzga la propia autoridad de inteligencia financiera y cómo lo juzga en su momento la Fiscalía General de la República, si es que se hiciera una información o si se detallara por parte de la UIF a la FGR para que en su momento se abra una averiguación previa. Todo esto, por supuesto, no deja de tener estos matices que siempre que se aborda a un político y sobre todo a un político opositor, pues se va a victimizar, y esos elementos también juegan un papel muy importante, porque no hay que olvidar que en aras de demostrar que no se está ante un gobierno autoritario, se pueden tomar decisiones que acaben generando impunidad. ¿Y por qué lo digo? Porque pues en muchas ocasiones el presidente López Obrador dijo que su fuerte no era la venganza, y eso lo que generaba en realidad es que todos los opositores, en cuanto se descubría algún hecho irregular, alguna ilegalidad o presunta ilegalidad, pues recurrían a esta estrategia de victimizarse y decir que eran perseguidos políticos y que el dictador, etcétera. Y entonces pues ya todo se congelaba, o sea, todo el proceso se congelaba porque ellos recurrían a esta defensa mediática más que a una defensa jurídica, ¿no? Entonces, si esto prospera o no, pues va a depender de muchos factores que no necesariamente es si se tiene o no certeza de que se lavó dinero o de que se obtuvo dinero de forma ilícita y se metió en circuitos internacionales financieros para ocultar el origen de esos recursos, y que el origen de los recursos eran las cuentas del Infonavit de miles de trabajadores. O sea, más allá de si se tienen o no las evidencias, que la UIF, también hay que recordarle a nuestra audiencia que es la UIF para entender digamos que el nivel de información o la calidad de la información que se está presentando. La UIF es esta unidad de inteligencia financiera que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que en realidad es del Estado mexicano, para vigilar todas las operaciones financieras que ocurren en el sistema mexicano, con conexión en sistemas internacionales para evitar lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Es una unidad que depende en gran medida de la información que se le da desde otros sistemas financieros de otros países, y que está en constante cooperación con otras naciones y con el propio Gafi, que es este grupo de instituciones financieras internacionales. Entonces es información de muy alta calidad, porque no es información que dependa solo del sistema mexicano, sino que depende de los sistemas internacionales, como ya decía, y de la cooperación internacional. Entonces, cuando la UIF logra tener acceso
a estas documentaciones. Quiere decir que, por ejemplo, en el caso de las cuentas bancarias específicas de Felipe Calderón que están en Estados Unidos, obtuvo información de Estados Unidos y de esas instituciones financieras radicadas en Estados Unidos, pero también obtuvo la información de Colombia y la información de Panamá, a pesar de los candados que tiene la información en Panamá, que es un paraíso fiscal. Entonces, lo que te diría, Toño, es que me parece a mí que lo que priva más en casos de impunidad de muy alto perfil, como son los expresidentes, tiene que ver más con lo político que con la evidencia en sí. Porque pues es obvio que se van a victimizar y van a decir que hay una persecución y van a decir que hay una dictadura. Y pues justo para evitar toda esta campaña mediática que nada más están esperando las corporaciones mediáticas a que alguien salga a decir eso para pues hacer eco y desprestigiar, se evitaría pues, o sea, sería más por un tema político que jurídico. Pues qué interesante, qué bueno que se pueda representar de esta forma a los trabajadores. Vamos a ver en qué termina todo esto, querida Nancy. Mientras tanto, vamos a estar, como siempre, pendientes de estas investigaciones. Te pido, por favor, que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga contigo, los busque ahí en Contralínea, revise estos contenidos que, mire, de verdad, son sumamente interesantes y que tienen todo el rigor periodístico. Ahí sí llevan siempre con mucha fuerza la verdad con justicia, querida Nancy. Muchas gracias, Toño. Estamos en www.contralinea.com.mx, también en nuestro programa de YouTube y Facebook de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Nos encuentran en estas dos redes como Contralínea, también en X estamos como Contralínea y yo estoy en X como Nancy-Contra y por supuesto aquí cuando me invitan, Toño. Pues siempre estás invitada, querida Nancy. Esta es tu casa, Sin Censura es tu casa, y ahí tiene usted a la periodista y corresponsal de Contralínea, la queridísima Nancy Flores, la mejor periodista de México. Muchas gracias. Gracias a ti, Toño. Hasta luego. Y bueno,